Para esta receta vamos a usar un puñado de fideos chinos, zanahoria, un pimiento rojo, una cebolla, 2 dientes de ajo, brócoli, carne de res, salsa de soya, salsa de ostiones, salsa inglesa y un poquito de aceite. En una cazuela ponemos a cocer los fideos en lo que hacemos el resto de los ingredientes. En un sartén vamos a poner un poco de aceite y cuando comience a calentarse vamos a agregar nuestra carne y la vamos a dorar por unos minutos hasta que comience a cambiar de color. Cuando comience a cambiar de color le vamos a agregar un chorro de salsa de soya y la dejaremos por unos minutos a que se cocine un poco en esta salsa. Cuando la salsa comience a reducir, sacamos y reservamos. Esto lo vamos a hacer para que tome un poquito de color la carne. En este mismo aceite donde hicimos la carne vamos a poner la zanahoria y el pimiento. También vamos a poner la cebolla y los 2 dientecitos de ajo. Lo vamos a dorar por unos minutos y a continuación vamos a agregar el brócoli. Y lo vamos a saltear por un minuto más porque no queremos que el brócoli nos quede muy blandito, sino nos quede con todas sus propiedades y nos quede un poquito duro. Pasado ese tiempo agregamos nuestra carne y la vamos a poner con la salsita que soltó. A continuación le vamos a poner un chorro de salsa de soya, otro chorrito de salsa inglesa y un poquito de salsa de ostiones. Lo vamos a mezclar todo para que coja de estos sabores y lo dejaremos por 2 minutos. A continuación le vamos a agregar los fideos y lo vamos a mezclar bien. Le vamos a poner otro poquito de salsa de soya y otro poquito de salsa de ostra. Mezclamos y dejaremos por un minuto más. Bueno, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Espero les haya gustado y les invito a hacerla en casa. No olvides suscribirte al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!